Buenos días muchachos, continuando con el tema de probabilidades, ahora vamos a estudiar una de las leyes de Laplace. Para ello vamos a desarrollar el ejercicio número 2, en donde nos dicen que se lanza un dado común, se define el suceso A, cuyos elementos son 2, 3 y 4, y se define el suceso B, cuyos elementos son 1 y 3. Y nos piden calcular la probabilidad de A unión B. Para ello nosotros debemos utilizar una de las leyes de Laplace. Primero, identificamos en los sucesos. Si tenemos elementos repetidos, significa que vamos a tener una intersección. Y cuando hay una intersección se utiliza la siguiente propiedad para calcular la probabilidad de A unión B. ¿Cuál es esa propiedad? La tenemos por aquí. La probabilidad de A unión B cuando hay elementos en común, cuando hay intersección, es la siguiente. Probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y ustedes se preguntarán, profesor Percy, ¿y de dónde vamos a obtener todos estos datos? Para ello tenemos que desarrollar aquí. Primero, vamos a describir nuestro espacio muestral. Se lanza un dado común. Esto ya es conocido para nosotros. Vamos a describir nuestro espacio muestral. ¿Cuáles son los posibles resultados que se pueden obtener al lanzar un dado común? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora contamos. El número de elementos del espacio muestral es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Y esto lo encerramos en nuestra nube voladora. Perfecto. Ahora vamos al suceso A. Ya lo tenemos descrito por aquí. Vamos a contar. ¿Cuántos elementos tiene el suceso A? 1, 2, 3. Ahora calculemos la probabilidad de A. ¿Y por qué debemos calcular la probabilidad de A? Porque debemos reemplazarla aquí. Calculemos la probabilidad de A, muchachos. La probabilidad de A va a ser igual a ¿quién? Al número de casos a favor sobre el número de casos totales. Número de casos a favor, 3. Sobre número de casos totales, 6. Por lo tanto, la probabilidad de A va a ser igual a 3 sobre 6. Y esto lo encerramos en la nube voladora. 3. Ahora calculamos el número de elementos del suceso B. Número de elementos del suceso B es igual a 1, 2. Pasamos a calcular la probabilidad de B. ¿Y por qué debemos calcular la probabilidad de B? Para reemplazarla por aquí. ¿Ok? A ver, vamos. Probabilidad de B. Número de casos a favor sobre número de casos totales. El número de casos a favor es 2 sobre el número de casos totales, lo tenemos por aquí, y eso es 6. Por lo tanto, la probabilidad de B es igual a 2 sobre 6. Y lo encerramos en la nube voladora. Perfecto. Ahora nos falta calcular la probabilidad de A intersección B. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy fácil. Primero calculemos los elementos de la intersección. A
intersección B. Pregunto yo, ¿cuál es la intersección entre A y B? Creo que todos podemos notar que esa intersección es el número 3. ¿Por qué? Porque se repite en ambos conjuntos. Por lo tanto, colocamos 3. Ahora calculamos el número de elementos de A intersección B. ¿Cuál es el número de elementos? 1. Solamente es 1. Por consiguiente, calculamos la probabilidad de A intersección B. Casos a favor, que es 1, ¿sí? Número de casos a favor, que es 1, sobre el número de casos totales. Y eso es 6. Lo encerramos en la nube voladora. Ya tenemos todos los datos, ahora simplemente vamos a reemplazar. Nuevamente, repito, ¿por qué estamos utilizando esta propiedad de Laplace? Porque tenemos elementos en común en ambos sucesos. Por eso se utiliza esta propiedad. Ahora pasamos a reemplazar. La probabilidad de A. La probabilidad de A es 3 sobre 6. Más la probabilidad de B. La probabilidad de B es 2 sextos. Menos la probabilidad de A intersección B. ¿Cuánto es eso? 1 sexto. La probabilidad de A intersección B es 1 sexto. Ahora operamos. Por lo tanto, la probabilidad de A unión B va a ser igual a, operamos estas fracciones homogéneas, y esto nos va a dar como resultado 4 sextos o 2 tercios. Cualquiera de las dos respuestas es correcta.